¿Qué tal amigos televidentes? ¿Cómo se encuentran? Esperamos que muy bien, con toda la disposición a estudiar este libro maravilloso que es la Santa Biblia. Estamos dando inicio a su programa Lecciones de la Biblia con total expectativa y a la vez deseos de que este estudio se transforme en una gran bendición para nuestras vidas. Así que les damos la bienvenida a Lecciones de la Biblia. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes después de esta breve pausa, queridos amigos televidentes, y estamos listos ya para comenzar nuestro estudio del día de hoy, junto a nuestros queridos invitados, el pastor Horacio Rodríguez, pastor de la Iglesia Adventista. Gracias, pastor, por estar con nosotros nuevamente. Y nuestro querido invitado también se trata de Miguel Maldonado, que es estudiante de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista ya en los cursos superiores. Así que bienvenido también, Miguel. Muchas gracias. Y queremos invitarles de inmediato para que este estudio tenga total y pleno sentido para nuestras vidas, para que busquemos la presencia de Dios como lo hacemos habitualmente a través de la oración. Así que le vamos a pedir a Miguel si nos guías en oración e invitamos a cada uno de ustedes, amigos, para que nos acompañen. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque hemos podido aprender tantas cosas maravillosas contigo durante este trimestre. Y hemos ya llegado a la última lección. Y queremos ahora pedir tu dirección para que también podamos hacer un resumen de las actividades, podamos compartir con nuestros amigos información que es tan relevante, pero por sobre todo, Padre, para que podamos oír tu voz, para Amén. que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón y para que esta no sea una lección más, sino que sea algo que impacta nuestra vida y que nos hace acercarnos más a ti. Amén. Padre, bendícenos, acompáñanos en este lugar, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y tal como ya ha sido mencionado en la oración que acabamos de escuchar, amigos, estamos ya en la última lección de este trimestre que no me cabe ninguna duda ha sido altamente instructivo para todos nosotros. Y aquí de inmediato abro el diálogo, queridos amigos y compañeros en este gran desafío de lecciones de la Biblia, de que hemos estudiado temas tremendamente prácticos, ¿no? Así es, sí. Teológicos por un lado, pero al mismo tiempo prácticos por el otro, y creo que ese es el objetivo precisamente del Señor a través de su palabra, que esto lo podamos aplicar a nuestra enseñanza y vida personal. ¿Cómo han visto ustedes este resumen? La primera epístola con un énfasis particular, la segunda igual. ¿Qué les ha parecido? Sin duda, Juvenal y Pastor, yo creo que esto está mezclado con la vida de Pedro. Nosotros al mirar a Pedro como un escritor tenemos que comprender que es un hombre de campo, se podría decir. Si lo hacemos de manera más práctica, él no es un médico como Lucas, no De es playa, un diríamos, publicano, mejor. ¿cierto? De playa, diríamos en este caso. Claro, es un hombre que vive las cosas de manera práctica, que necesita tocarlas. Entonces, nosotros no podemos pensar en un Pedro que se sentaba solo a dialogar, o que se sentaba solo a compartir, sino un hombre que necesitaba tocar las cosas. Conoció a Jesús, tuvo experiencias buenas con Jesús, tuvo también sus experiencias tristes en la negación, en otras más, ¿cierto? Pero era un discípulo y era un hombre que demostraba un deseo de que, y mostraba también, una manera en la cual Dios puede impactar de tal forma la vida de un hombre que sin importar la condición en la que esté, él logra ser un instrumento también a favor de otros. Ahora, antes que entremos ya en estos 5 puntos que plantea la lección de esta semana, es importante que destaquemos justamente aquello. Primero, Pedro lo que cuenta es de primera fuente, ¿ah? Él es lo que está viviendo y vivió junto a Jesús. Claro. Por lo tanto, es muy importante que tomemos en cuenta esto que él menciona. Y en segundo lugar, está constantemente aludiendo, animando, motivando a sus lectores para que vayamos a las Sagradas y Escrituras, sabes, en que para relación a ellos era el esto, Antiguo Testamento, pero que es justamente, tan importante para nosotros hoy. En relación a esto quisiera leer un texto por lo menos de la primera carta de Pedro, al capítulo 2, verso 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia,
y por cuya herida fuisteis sanados. Bueno, aquí ya él se está refiriendo al Señor Jesús y se está refiriendo a Él como nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él llevó nuestras cargas, Él llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario. Y ahí obtuvimos nosotros, podemos decir, nosotros obtuvimos la mayor victoria, porque gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros ahora podemos mirar felices hacia adelante porque tenemos vida eterna. Ya, ahora tenemos vida eterna. O sea, claramente aquí hay un concepto de sustitución por un lado, Correcto. pero de sacrificio por el otro. Así es. Y esa mezcla perfecta hace que efectivamente nosotros podamos optar a la salvación. ¿De dónde nace este concepto, Miguel, que es tan familiar para Pedro y que lo debiera ser también para nosotros? Sin duda nace por su propia experiencia también, por la Ya. búsqueda constante, por una cercanía. Bueno, Pedro nos lleva ventaja en que él tuvo la oportunidad de conocer a Jesús cara a cara, compartir con él, pero es un hombre que entre las cosas positivas y negativas tuvo que aprender de los errores, tuvo que aprender de las cosas buenas, ¿cierto? Pero es una persona que nosotros vemos que estando ya en una buena parte de la iglesia cristiana ha crecido bastante, ya cierto, tiene un orden, una organización, vemos un hombre que también es sufrido. Pedro es un hombre que ha sufrido bastante, que ha conocido la amargura, pero que no lo vemos flaquear. De hecho, él constantemente habla o demuestra ser un hombre que parece más alentado cada vez más, o está cada vez con más ganas de hablar acerca de esto. Y de hecho, por ejemplo, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, él frecuentemente habla acerca de Jesús y aun cuando ya no está con él, ¿cierto? Pero habla con fuerza. Después en los versículos posteriores, en el verso 9 y el 10, él habla a nosotros como un pueblo especial, como un linaje especial. Entonces, toda la historia de Pedro, y como la de muchos también escritores de la Biblia, demuestran la vida de una persona que ha tenido que pasar por dificultades, pero que este mensaje ha sido realmente un aliciente para su vida. O sea, podríamos entonces sacar la conclusión de que generalmente tratamos de rehuir de las dificultades, de los problemas, de los tropiezos, pero claramente Pedro en este caso sacó gran provecho Claro. de estas experiencias que aparentemente fueron negativas, tristes como tú mencionabas en su momento, pero que ahora le están dando dividendos importantes, porque es. eso es lo que le da fuerza también y certeza a sus palabras. Bueno, tenemos que recordar necesariamente cuando hablamos, porque Pedro aquí está hablando, recordemos, el punto central de Pedro es siempre Jesús. Jesús Sí. como nuestro... Nunca pierde el norte. Nunca pierde el norte. Entonces tenemos que recordar, especialmente cuando se dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, recordemos lo que acontecía en el santuario, ¿ah? Cuando ahí en el tabernáculo alguien cometía un pecado, tenía que llevar un corderito de 1 año sin mancha, sin defecto, porque estaba representando a Cristo. Llevaba ese corderito a la entrada del tabernáculo, ahí salía el sacerdote, él ponía su mano sobre el cordero, confesaba su pecado, el pecado de él pasaba al cordero, simbólicamente, el sacerdote le pasaba el cuchillo, él tenía que degollar el cordero y el sacerdote llevaba la sangre para asperjarla hacia el velo del tabernáculo. Ahí quedaba el pecado. Ahora, nosotros tenemos que, esto se cumplió con nuestro Señor Jesucristo. El cordero fue inmolado, el cordero pagó con su vida el precio de nuestra falta, de nuestros pecados. Y ahora nosotros vemos que gracias a él, nuestro pecado ha sido perdonado. En el caso de la persona que presentaba un cordero, él tenía que creer que su pecado le era perdonado con ese acto. Bueno, nosotros tenemos la seguridad de que nuestro pecado fue perdonado. No tenemos que sentir nada, Si yo pido perdón, el Señor, por los méritos de Cristo, por esa muerte de Cristo en la cruz, el Señor perdona mis pecados. Y yo quedo libre como si nunca hubiese pecado. Ahora, claramente acá hay un concepto que el apóstol Pablo lo hace muy familiar, que es el tema de la justificación por la fe. No cabe ninguna duda que para que nosotros podamos desarrollar una doctrina y aceptarla como parte de nuestra vida, puntualmente pensando en el sacrificio de Cristo, su sacrificio sustitutorio, necesitamos fe. Y aquí es donde está el concepto, Miguel, que lamentable y tristemente en el tiempo se ha ido distorsionando,
porque o creemos simplemente que la fe basta y sobra, Mm. o nos vamos por el camino del sacrificio, de las obras, de que yo tengo que hacer algo para lograr la salvación. ¿Por qué este camino de la justificación por la fe puede hacerse tan complejo si nosotros dejamos, como decía recién el pastor, de mirar todo esto de la perspectiva cristocéntrica? Es un problema, Juvenal, porque en la mayoría de los casos los extremos siempre nos han llevado a grandes problemas, o sea, o a grandes guerras incluso, vamos a decirlo así, aunque no necesariamente son fijas o son físicas, las guerras han sido espirituales y fuertes. O sea, el creer que solo las obras nos salvaban durante cientos de años provocó que la iglesia popular, ¿cierto?, hiciera una teología tan incorrecta que incluso pasaba a llevar a cualquiera que creyera de manera distinta. Ahora, el creer que solamente somos salvos por fe y por gracia nos hace olvidar que como consecuencia, yo como cristiano, al conocer a Jesús, no puedo vivir una vida común y corriente. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 2 en adelante, desde el verso 11, habla de vivir como siervos de Dios. O sea, Pedro está diciendo, mira, tú conoces a Dios, tu vida se impacta, quieres ser salvo, debes tener fe, pero también debes tener una forma de demostrar que lo que has creído es real. O sea, debes vivir como alguien que espera la segunda venida, debes vivir como alguien que sabe que es salvo, debes vivir también como alguien que cree en que hay un plan para su salvación. No podemos sencillamente decir, bueno, yo creo, tengo fe, ¿cierto? Y con eso me basta y me sobra. Pedro nos incentiva, por lo menos en estos capítulos y en estos versículos, ¿cierto?, a comprometernos a hacer la voluntad de Dios, a someternos, en este caso, por ejemplo, a los gobiernos, a las autoridades. Habla varias cosas aquí, pero son, tras bambalinas, todas estas expresiones, solamente un ejemplo de que un cristiano real, un cristiano que anhela ser salvo, no solamente da prioridad a algunos aspectos, sino que hace de su vida un aspecto integral. Eso quiere decir que se preocupa de sus relaciones, se preocupa de su vida, de su estilo de vida, se preocupa de su alimentación, por ejemplo, se preocupa de todo, pero además cree que los factores externos no son tan relevantes como también lo que es interno. Un contacto con Dios, una relación íntima con Él, una búsqueda incesante de su palabra. O sea, es todo un factor integral que hace de una persona que pueda conocer a Dios. Ahora, finalmente, todo lo que hemos mencionado y mucho más que se podría decir en este punto tan importante, y que tiene que ver con la salvación en Cristo, obviamente le da sentido a la existencia y permite que ahora nosotros podamos proyectarnos correctamente y con toda seguridad. La pregunta que yo hago es la siguiente. Muchas veces las personas toman algún camino distinto a este, como ya lo mencionábamos. Cualquiera de estos dos extremos puede ser altamente Claro. peligroso. ¿Ya? ¿Cómo es posible realmente ayudar a alguien que está centrado tal vez en hacer obras o simplemente en solo creer por fe y nada más para que encuentre este equilibrio? Leí una ilustración que me pareció interesante. La fe y las obras, decía alguien, que eran como los dos remos de un bote. Claro. ¿Ah? Los dos remos le permiten a uno avanzar, pero cuando uno tiene solamente uno empieza a dar vueltas, no llega a ninguna parte. No se cumple el objetivo. Claro, no llega a ninguna parte. Entonces, es necesario. Ahora, recordemos, las obras son el resultado de la fe. El resultado de la fe, porque ¿cómo puedo decir yo que tengo fe si no se ve eso? Claro. Si eso no... Tiene que ser algo que se pueda Pero al mismo demostrar. tiempo no es al revés, Claro. de que alguien pretendiendo por las obras alcanzar la fe. Claro, tampoco resulta. Ahora, yo creo que esto es importante además porque nos permite a nosotros darnos cuenta. Porque podemos estar engañados. No, yo tengo una fe pero tremenda, lo que más tengo es fe. Sí, y de hecho frecuentemente se escucha eso, pastor. Claro. Yo trabajo como misionero en muchos lugares y la gente me dice, yo soy una persona de mucha fe. Yo lo que le pido al Señor, Él me lo cumple. Claro, entonces creemos que en ese sentido, cuando algo el Señor responde una oración es porque yo tengo demasiada fe. Y eso puede estar, yo puedo estar equivocado en ese sentido. Entonces por eso las obras, porque yo puedo comprobar por eso, no se trata de que yo voy a empezar a hacer obras para que se den cuenta que yo tengo fe. No, eso sería engañarse a uno mismo. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y para qué lo voy a hacer? Claro, si yo quiero impresionar a las demás personas, a lo mejor puedo hacerlo, pero ¿de qué me sirve? Me estoy engañando a mí mismo, no estoy engañando a nadie, solamente a mí me estoy engañando. Recordemos lo que el Señor Jesús les dijo de aquellos que
cuando tenían el momento de orar, estaban justamente en la plaza y ellos levantaban las manos al cielo y hacían lindas oraciones. Decía, eso ya tiene su paga, esa oración no llegó a ninguna parte. Ellos lo hicieron para ser vistos, lo vieron, la gente dijeron que eran personas muy dedicadas, con eso ya era eso lo que querían conseguir, lo consiguieron y punto. Pero eso no tiene objetivo, no tiene ningún sentido. Por eso que nosotros necesitamos ser honestos, ser sinceros con nosotros mismos. ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? La motivación es una, pero el objetivo es otro también. Cuando mi vida empieza a girar en torno a otros conceptos y olvidamos girar en torno a lo que es Jesús, estamos perdiendo el sentido de nuestra predicación, porque si estamos anunciando buenas nuevas, Juvenal, anunciamos buenas nuevas acerca de ¿quién? ¿De mí? ¿De ti? ¿De nosotros? Hablamos buenas nuevas de que vamos a dar tranquilidad a la gente, que vamos a enseñarles cosas nuevas. Las buenas nuevas son hablar de Jesús y llevar ese Cristo a las personas. Por lo tanto, yo necesito antes que nada conocer a ese Jesús, necesito volver a la Biblia, lo mencionamos en la lección pasada, necesito volver a la Biblia y hacer de ello un estilo de vida para compartir con otros, para que así, cuando yo la estudie, cuando yo la investigue, cuando la escudriñe, no me exalte a mí, sino que exalte a quien merece ser exaltado. Correcto. Bueno, vamos a ir avanzando en esta temática, que es una temática relevante. Estamos en la parte del resumen. Hay 5 aspectos a tocar, ya hemos tocado uno por lo menos que es muy importante y yo diría que es el básico, fundamental, si entendemos esta relación estrecha entre Jesucristo y nosotros y cómo Él muere como nuestro sustituto para que nosotros podamos obtener el perdón y la salvación, es algo que no solamente debiera conmovernos, sino que debiera ser el fundamento sobre el cual, queridos amigos, levantamos este edificio espiritual maravilloso de la salvación. Pues bien, vamos a invitarles para que ustedes nos acompañen a una breve pausa y luego estamos de regreso nuevamente junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Amables televidentes, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia, ya en su fase de culminación de esta larga pero muy importante temática que hemos venido desarrollando programa tras programa. Bueno, ya estamos en este segundo bloque y la verdad es que establecimos al principio el fundamento de todo este edificio espiritual que Dios nos permite levantar y que es precisamente la salvación a través del sufrimiento de Cristo y cómo relaciona Pedro en este caso los sufrimientos de la iglesia y le lleva precisamente a pensar en los sufrimientos de Cristo. Pero hay algo que también Pedro no descarta en absoluto y es que toda decisión, todo acto tiene también su consecuencia, tiene finalmente que pasar por esto que podríamos catalogar como el filtro del juicio final. ¿Ah? Y aquí me gustaría que entráramos en este diálogo porque el concepto del juicio es un concepto muy marcado dentro de la temática de Pedro y lo dice no solamente en forma tal vez indirecta, sino en forma clara, que todo el mundo pueda darse cuenta de la importancia que esto tiene y cómo esto puede moldear nuestra vida cristiana, cómo puede llevarnos a experimentar un estilo de vida que se acomode claramente a lo que es pensar que un día todos nuestros actos van a ser parte de este juicio. ¿Cómo lo ven ustedes y cuán importante es ese juicio? ¿En qué consiste fundamentalmente? Bueno, yo diría, en primer lugar, quiero mencionar lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 en adelante. ¿Por qué? Porque dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga sobre la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Ah? Dice, aquel que juzga. Entonces, Él nos está diciendo, Él quiere que nosotros tengamos una vida santa. Recordemos, santo es aquel que aparta su vida para un uso sagrado, para algo superior. No debemos conformarnos con poco. ¿Ah?
tenemos que pensar de que el Señor nos ha hecho para ser cabeza y no cola, como dice. ¿Ah? Que estemos, el Señor quiere que ocupemos un lugar sin llegar a ser presuntuosos, orgullosos, vanidosos. El Señor tiene un lugar especial para nosotros. Es lo mismo que nosotros pensamos para nuestros hijos. Nuestros hijos quisieran que estuvieran por allá arriba, ¿ah? Que alcanzaran metas mucho más altas de las que nosotros hemos alcanzado. Dios quiere para nosotros lo mejor y nosotros nos conformamos con poco, porque poco es lo que nos ofrece el mundo. ¿Ah? Entonces, por eso, además de eso, no debemos pasar por alto que al final del camino hay un juicio. Ahora, en este caso puntual, Miguel, Pedro contrasta el tema del juicio por un lado y cómo esto debe modificar nuestro estilo de vida, Claro. fundamentalmente. Y habla incluso diciendo acá en el verso 11, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Claro. Esta santidad, bueno, el pastor ya dijo, es apartarse para uso sagrado, pero en la práctica, ¿qué significa ser santo? Porque es un concepto que lamentable y tristemente ha sido muy mal entendido Tergiversado. y tergiversado. Muchas veces se piensa que la santidad es poco menos que impecabilidad y que alguien que a su vez siente que ha pecado pareciera ser que se alejó absolutamente de la santidad. ¿Cómo relacionamos estos conceptos en la práctica, condicionados tal vez en cierta medida por el tema del juicio? Claro, antes yo quería hacer una mención Sí. respecto a lo que había hablado el pastor respecto al juicio. O sea, esto nos hace comprender las labores que tiene Jesús y las que tiene Dios. Nosotros solamente la Biblia dedica mayor tiempo, quizás en los evangelios, a hablar de un Cristo que es sanador, que es salvador, ¿cierto? Que es Mesías, que es Cordero. Pero no debemos olvidar también, Juvenal, que Mateo, por ejemplo, trata una buena cantidad de versículos para hablar de un Cristo que en su venida viene a dar lo que le corresponde a cada uno, o sea, a los justos y a los pecadores. Él habla con toda claridad. Eso quiere decir que no podemos quitar lo importante que tiene que ver el juicio o la labor de juez de Jesús o del mismo Dios. O sea, más allá en Juan, luego también el mismo evangelista nos da a entender de que Dios mismo ha tenido en cuenta cada actividad del hombre y sabe. Pero no quiere decir por nada del mundo que somos solamente salvos por haber hecho cosas buenas, sino que es lo que es de alguna forma cómo ha impactado ese evangelio en nuestra vida y cómo nosotros lo estamos expresando. Ahora, respecto a tu pregunta y el tema de la santidad, acotando lo que el pastor Horacio decía, la santidad sí tiene que ver con apartarse para, pero no solamente es eso. La santidad también es propiedad de, y aquí yo les voy a hacer un ejemplo con el tema del sábado. El sábado no solo es un día especial porque Dios lo haya apartado de los demás días, sino que es un día al cual Él le dio nombre, le puso su presencia porque dice que es un día que está bendecido, que está apartado, pero que es santo, que habla de pertenencia, o sea, le pertenece por completo. Cuando yo he decidido entregar mi vida al servicio de Dios, y eso, cierto, lo reconocemos públicamente por medio del bautismo, yo estoy diciendo que yo ya no pertenezco al mundo, sino que ahora pertenezco a Dios. He tenido una relación con Él que aunada ahora ya ha tomado un carácter oficial y yo soy parte de. Por lo tanto, al ser parte de, no quiere necesariamente decir que yo tenga que vivir una vida de perfección, que es ahí donde nosotros entramos en el problema. La gente dice, santo igual perfecto. No, no es perfección, porque tristemente estamos desde un lado de la situación en donde las cosas son difíciles, en donde luchamos con nuestras propias... Y no son permanentes muchas veces. Claro, y luchamos con nuestro propio carácter. Pero, ¿qué seguridad me da a mí el hecho de ser santo? Y aquí es donde viene una esperanza bendita. Esperemos un poco, Sí. pastor. ¿En qué sentido? En que cuando yo soy santo y el que yo tenga una relación tan íntima con Dios, que yo tenga la seguridad de que yo le pertenezco y que Él me pertenece, es que yo puedo hacer uso de sus promesas. Yo puedo sostenerme en Él. Yo puedo pedirle a Él que me guíe. Y más aún, una caída no va a interrumpir mi caminata hacia el cielo. Aunque sí los pecados ocasionan manchas en nuestra O sea, vida. va a sí está afectar, bien. pero no significa que Claro, no se pueda levantar y porque seguir. ahora yo estoy tomado de la mano de alguien. Entonces, la santidad es mucho más que simple superficialidad.
es mucho más que decir, bueno, él no comete ningún pecado. La santidad es vivir una vida reconociendo que si yo he caído y he faltado, no es eso lo relevante, sino que yo necesito depender más de Perdón, Dios Miguel, para no hay volver que a recordar cometer que Dios dijo ahí en el Antiguo Testamento, sed santo como yo soy santo. Claro. O sea, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Finalmente, la santidad no es acumular un estilo de Claro. vida que sea muy diferente al resto, si bien es cierto que se va a dejar notar la diferencia, sino más bien es dejar que Dios habite en la vida de la persona para que sea Él el que esté actuando en relación a las decisiones que vamos tomando. Bueno, desgraciadamente se ha entendido mal esto. Y de ahí la idea de que apartarse del mundo para conservarse santo. Claro. Ahora, En el algún, enemigo... perdón, en algún momento en el pasado eran los monasterios, ¿cierto? Exactamente. Lugares aislados. Ahora, etcétera. el enemigo ha echado a correr, él ha sido el inventor de todas estas historias y chistes que hablan sobre la santidad, sobre el cielo. Uno de mis hijos en una oportunidad lo encontré llorando. Entonces, lloré, ¿y por qué estás llorando? Porque yo no quiero ir al cielo. Dijo, ¿cómo? ¿Y por qué no quieres ir al cielo? Porque me voy a aburrir. No hay nada que hacer allá. Y él creía que ir al cielo significaba tocar el arpa. ¿Se imagina usted estar una eternidad tocando el arpa? Está bien, Claro. yo puedo tocar un día, a lo mejor voy a gustar, pero Claro, al por segundo día supuesto. ya no voy a querer saber nada de arpa. Y el arpa con nosotros. Y el arpa con nosotros. Entonces, Claro. el asunto es ese. Hay personas que tienen esa idea del cielo. Bueno, ¿y qué es lo que voy a hacer allá? Estar ahí sin hacer nada. Eso no es el cielo. Entonces, Dios tiene mucho, mucho que darnos. Desgraciadamente, en la Biblia no tenemos todo lo que el Señor tiene para mostrarnos y para decirnos. ¿Ah? Hay lo suficiente como para que nosotros entendamos la salvación, el plan de salvación y que podamos ser decidamos, salvos. claro. Claro, decidamos. y dejar en claro que un acto de fe también respecto de que Además. nosotros creamos que lo que Dios ha preparado, como dice la Escritura, son cosas que ojo Claro. no vio ni oído yo. O sea, Ahora, lo importante es aceptar que eso va a superar todas las expectativas. interesante ese texto, a pesar de que no es No tiene, precisamente claro, no es, una aplicación tan pero, directa en pero ese yo creo sentido. que es posible aplicarlo porque es justamente una realidad, cosa que, ojo, nosotros podríamos imaginar lo que vamos a ver en el cielo. Todos los que han ido al cielo, por ejemplo, cuando Juan tuvo la visión, él tuvo que tratar de forzar el vocabulario y encontrar algo, esto se parece a esto, era semejante a esto, pero no dijo es así, 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 porque no podía, no tenía palabras. Entonces nosotros también, nosotros no podemos imaginar lo que significa el cielo. Nuestra imaginación vuela y a veces, por ejemplo, los niños cuando dicen me gustaría estar en el cielo para jugar con los leones, con los elefantes, en fin, algo hermoso. Pero vemos que la tierra va a ser prácticamente eso, porque la tierra va a ser renovada. Amén, Y claro. la tierra va a ser la que va a estar así como salió de las manos del Creador. Entonces nosotros aquí vamos a poder, pero recordemos, vamos a pasar 1000 años en el cielo. Allí van a ser unas largas vacaciones, pero no creo que todo el día, los 1000 años, nosotros vamos a estar así. Ahora, aquí claro. hay un concepto bien importante a destacar porque cuando hablamos del juicio, porque todo esto de una u otra manera está relacionado con el juicio, generalmente, como decíamos en algún momento en algún programa pasado, hay una connotación negativa, ¿ah? O sea, siempre más bien punitiva Sí. o vengativa incluso de Claro. la perspectiva de algunos. Sin embargo, yo creo que es importante destacar a nuestros amigos que en la medida que entendemos el plan de salvación y lo que Cristo hizo por nosotros y aceptamos ese plan de salvación, no de manera general, sino aplicado a mi propia vida personal, cambia la perspectiva. Claro que Porque sí. yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si alguien, cualquiera de nosotros por esas cosas de la vida, es tomado preso? ¿Ah? Pero no somos responsables de lo que se dice que hicimos. Nosotros sabemos que somos inocentes. Entonces, por lo tanto, se espera que llegue el juicio, porque el juicio va a ser la instancia para que yo pueda Para que demostrar por fin, claro, fehacientemente claro. que soy inocente. Por Antes supuesto. sigo siendo culpable. Claro. Claro, en el caso de la salvación esta figura es distinta porque no es que nosotros seamos inocentes, somos culpables. Pero al momento de aceptar a Cristo como Salvador personal, todos nuestros pecados quedan realmente borrados, ¿no? O sea, Claro. el bautismo, dicho sea de paso, es el momento donde comenzamos una vida nueva en Cristo. Entonces, por lo tanto, ahora el juicio va a ser la oportunidad O sea, de pero demostrar qué que a mejor, través de Jesucristo claro, soy perdonado. Qué mejor, Ahora- Juvenal, en ese sentido entender que el mismo juez ha puesto el abogado.
Y el mismo juez ha ideado el plan, pero no para que nos perdamos. Ya lo dice Juan 3:16, sino para que los que creemos en él podamos ser salvos. O sea, no hay ningún sistema judicial en el mundo, la mayoría de los sistemas que existen llevan a que el que es hallado culpable o un poco culpable reciba un castigo. Y ese castigo deje tranquilo a todo el mundo, a los familiares de la víctima, ¿cierto? A quien sea. Pero aquí no, aquí vemos a un Dios que, si bien es juez, que ha ideado un sistema de leyes, pero que él mismo, para salvaguardarnos, ha puesto el abogado, que coincidentemente es el hijo del juez, y que coincidentemente también conoce el plan, y que, como si fuera poco, es quien murió en favor, o sea, es todo un sistema ¿Qué más garantía que eso? Claro, o sea, en mi caso, por eso yo les decía, y lo comentábamos, ¿cierto?, en lecciones anteriores, qué miedo deberíamos tener del juicio. Ahora, la aplicación que le diste tú fue excelente. O sea, para mí ese juicio, de cierta forma, va a ser tranquilidad, porque yo, si he aceptado a Jesús, si he vivido con Él, si he buscado su ayuda, si he entregado mi vida al servicio de Dios, esto va a ser solo una alegría más. Sí, pero no es un juicio injusto, recordemos. Claro. No es un juicio injusto. ¿Por qué? Porque la pena se pagó. Claro. Porque el pecado reclamaba mi vida. Ahora, yo no morí. Entonces, bueno, eso es injusto. Entonces, ¿cómo voy a tener vida? Ah, porque Cristo se puso en mi lugar. Él murió en mi lugar. Ahora, tú decías algo que creo que es interesante que podamos aclararlo un poquito. El asunto del juicio y de la venganza. Ahora, ¿qué entendemos por venganza? Si alguien me hace algo, por ejemplo, alguien me da un puñete y me saca un diente, yo voy y le doy un puñete y le saco un diente. ¿Eso es venganza? Yo creo que no. Yo creo que la venganza es, si él me sacó un diente, yo se lo saco todo. Claro. ¿Ah? ¿Es así Claro. o no es así? Cuando yo tomo venganza, yo trato de que sea mucho más. Él me hizo algo, yo trato de que sea el doble, para que pague por lo que me hizo. ¿Se fijan? Ahora, yo creo que esa venganza yo la veo en el infierno. En el infierno veo venganza. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que una persona fue pecador durante 20 años, pero está una eternidad sin fin. Bueno, la eternidad siempre es sin fin, pero para enfatizar, está una eternidad sufriendo sin que haya un segundo en que no sufra. Eso yo encuentro que es venganza. Y yo no veo a un Dios que tome esa venganza. No es parte de su esencia. No es parte de su esencia. O sea, hay una tergiversación también de una verdad que no debería provocarnos miedo. Exactamente. Entonces, el Señor no habló del infierno para que nosotros pudiésemos llegar al cielo. No, yo le tengo terror al infierno, no voy al infierno. No, el infierno es invención del diablo. El mismo diablo creó el infierno. Ese infierno que se conoce, la Biblia habla, pero es un infierno diferente. La Biblia habla de que el Señor va a exterminar a Satanás, a sus ángeles y al pecador, que se aferra al pecado, porque recordemos eso. Sí. El que se aferra al pecado es el que va a morir. El Señor me dice que yo debo soltar el pecado. ¿Ah? Y así voy a poder vivir. Pero si yo me aferro al pecado, el Señor va a destruir el pecado. Y como destruye el pecado, yo voy a ser destruido junto con él. Inherentemente yo voy a ser destruido. O sea, claro. Ahí vemos otra vez que salen las lecciones anteriores. Satanás ha tergiversado verdades que son esperanzadoras para nosotros, Juvenal. Y entre ellas está el infierno. O sea, nosotros debemos entender ahí que la labor de Dios no es una labor vengativa, sino de justicia en favor de... O sea, el pecado tiene un término. Esa para mí es una tranquilidad. Y todo va de la mano porque en la medida que vemos el futuro... a través de un juicio de esas características, no es muy atractivo también esperar la venida de Cristo, porque finalmente esto va a significar destrucción para seres amados, para uno mismo, si no está en una relación con el Señor, y me parece que esa no sería la motivación correcta para poder seguir el camino que Él nos ha dejado. Bueno, queridos amigos televidentes, ha llegado un momento nuevamente para que podamos hacer una breve pausa. Queremos invitarles para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. Vamos y ya regresamos para la parte final de nuestro programa de hoy, y no solamente de hoy, sino de toda una secuencia de temas que hemos venido tratando durante todo este trimestre. Así que les invitamos para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía.
comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. El canal de la Esperanza, el canal de Nuevo Tiempo, queridos amigos, es un canal que tiene el propósito especial de entregar un mensaje de esperanza, un mensaje de fe y que nos llene también de fortaleza frente a las vicisitudes, los problemas, las dificultades que vamos encontrando en el camino. Es por eso que en esta parte final ya de nuestro programa de hoy, Miguel y Pastor, creo que no podemos dejar de hacer énfasis en que el apóstol nunca pierde el norte con respecto a la segunda venida. Sí. ¿Ah? Y a pesar de que muchos se burlan hablando de una demora, entre comillas demora, él establece claramente que esta demora tiene un propósito y no es otro que el lograr que la mayor cantidad de personas pueda conocer este mensaje de amor, arrepentirse y ser salvos. ¿Cómo ven ustedes ese énfasis en el apóstol Pedro en este caso? Y cómo esto le lleva también a pensar al creyente que debe vivir dentro del marco de una sociedad que está inmerso, esperando la segunda venida de Cristo, y donde también se le llama a ser obediente con respecto a las autoridades que han sido establecidas. Claro, es obediente y al mismo tiempo, Juvenal, anhela que otros sean salvos. O sea, yo quería detenerme en esa parte porque en la segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 9, yo quiero leer la parte final donde dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, qué lindas palabras se encuentran ahí. O sea, Jesús no tarda su promesa, sino que más bien espera con cariño o si es necesario, ha puesto una fecha para que todos puedan ser salvos. O sea, el creyente debe reconocer eso antes que nada. Yo creo que ahí hay algo que nos ha ayudado a entender por mucho tiempo, fue así ya de manera más secular, fue esta película La lista de Schindler que nos daba a entender, ¿cierto? Un hombre que anhelaba que uno más fuera salvo. Pero ahora ya más íntimamente, la historia de Desmond Doss nos ha ayudado a entender cómo un joven, ¿cierto?, soldado americano decía, hasta el último hombre, ¿cierto?, decía, uno más, Señor, déjame salvar uno más. O sea, anhelo yo eso y aquí hagamos un enlace con las autoridades, con los gobiernos. A veces nosotros somos tan críticos con nuestros gobiernos, ¿cierto? Somos tan críticos con nuestras autoridades, sabiendo que no son autoridades o personas que han gobernado de la mejor forma, eso está claro. Pero en realidad no deberíamos también anhelar que ellos conozcan el mensaje, no deberíamos anhelar que ellos sepan la gran bendición de que hay una segunda venida. Hace algunos años atrás, mientras yo daba estudios bíblicos, ahí en Providencia me pasó que alrededor del Costanera hay una peluquería y yo visitaba con una hermana esa peluquería. Y cada vez que íbamos a la peluquería de la Esperanza, le decíamos nosotros, una señora predicaba, o sea, conversaba con nosotros y en las oraciones ella pedía por el gobierno, por el alcalde o la alcaldesa, no recuerdo bien, por la presidenta en ese entonces. Entonces ella nos decía, hermano, no siendo adventista, nosotros debemos orar por ellos porque ellos no conocen el mensaje. O sea, si yo amo la segunda venida de Jesús, debo amar a ellos también, me decía, porque ellos no la conocen todavía. Entonces, qué increíble es que nosotros también, Juvenal, esa vida que ha impactado tanto, esa verdad que ha impactado tanto nuestra vida, también impacta a quienes no conocen a Dios y precisan de Él. Claro. Y nuestra manera de vivir, sin duda, también hace que en nuestro entorno sea un mejor entorno. O sea, los cristianos impactamos de manera positiva a gobiernos que no creen en Dios, por ejemplo. Ahora, Pastor Horacio, para que esto que acaba de decir Miguel se produzca y se dé ese impacto, necesariamente tenemos que tener fe absolutamente que este libro es la palabra de Dios, en primer lugar. Y segundo, como dice el apóstol Pedro ahí en 1 de Pedro 1:19, dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿La cual hacéis bien? A la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahora, esto es importante porque dentro del contexto de las profecías de la Biblia, la palabra profética más segura, se han ido dando los hitos necesarios, pertinentes, para comprobar que realmente Dios es un Dios creíble. Es un Dios que cumple su palabra. Justamente. La Biblia dice que no es
hombre para que mienta. para que Claro. mienta. Por lo tanto, tenemos que tener la certeza y la seguridad, y aquí creo que el apóstol Pedro hace un énfasis, no sé, con toda su fuerza. Yo me lo imagino que está ahí con todo el ímpetu, con todo el fervor y la certeza de que no olvidemos que Él ha cumplido todo lo que Él ha dicho proféticamente hablando en el pasado. Por lo tanto, no debiéramos dudar, si estamos realmente cimentados en esta palabra profética más segura, de que lo que realmente falta en relación con su segunda venida se va a cumplir con una exactitud matemática. Y eso es lo que debiera importarnos. Bueno, creo que todo lo que hemos estado conversando acerca de Pedro debería motivarnos a estudiar la palabra del Señor, a estudiar las Sagradas Escrituras, a estudiar las profecías. Esto fortalece nuestra fe, cimenta nuestra fe. Ahora, siempre escuchamos el mismo argumento, pero la Biblia la escribieron hombres. Bueno, nadie ha dicho que no la escribieron hombres. Nadie dijo que Dios fue el que se puso a escribir. Nadie lo ha dicho eso. Claro que sí lo escribieron. ¿Y dónde está el problema? No, pero es que ellos pueden haber escrito cualquier cosa. No. Nosotros para eso tenemos que ver la Escritura, que fueron tantos autores en tiempos diferentes, en lugares diferentes, que era imposible que todos pudieran pensar exactamente igual. Imposible. Y sin embargo, nosotros Solo vemos un hilo. usando la teoría de las casualidades, podríamos decir de una manera, o de las Pero oportunidades, ya no tendríamos... es demasiada Claro, casualidad. exactamente. Demasiada casualidad. Son muchos años para tanta casualidad. Demasiado. Claro. Entonces, nosotros podemos ver aquí que las escrituras se cumplen cabalmente. Otra cosa, mediante las escrituras el Señor quiere que nosotros como cristianos, y hemos hablado de la santidad y de ser diferentes, el Señor, Dios es un Dios de orden, el enemigo no. El enemigo quiere causar desorden, caos. Entonces, el Señor dice que nosotros debemos ser obedientes a las autoridades, como lo mencionaba. Debemos ser obedientes a las autoridades. Primeramente, empezando por el hogar. Obediencia a los padres, honra padre y madre, el único mandamiento con promesa. Y luego a las autoridades, llegamos al colegio, a los profesores, en fin, a todas las autoridades debemos ser obedientes. ¿Ah? Porque cuando nosotros aprendemos a ser obedientes a Dios, a los padres, aprendemos a ser obedientes a Dios también. Claro. Entonces todo esto está inmerso. ¿Y qué dice el Señor, por ejemplo, a los dirigentes de iglesia? Apacentad la grey. ¿Qué significa eso? Cuiden de la iglesia. Preocúpense de la iglesia. Y creo honestamente que la iglesia debería ser un faro en toda comunidad. Pero para eso, recordemos, la iglesia, yo no estoy hablando del edificio, estoy hablando Del grupo de personas. del grupo Claro. de personas que se llama iglesia, porque la iglesia Los la que conforman componen la iglesia en realidad. Que han personas. salido para Claro. unirse. Exactamente. Claro. Entonces, ese grupo de personas tiene que impactar la comunidad ahí. ¿Por qué? Porque son distintas, son diferentes, son personas alegres, son personas atentas, son personas que tienen esperanza, son personas que se nota que son distintas. Ahora, yo para ser distinto, para ser diferente, para estar alegre, yo para estar alegre no necesito beber. Hay personas que solamente cuando beben están alegres. Y precisamente beben para eso. Beben porque quieren... bueno, y cuando Experimentar están alegría. tristes también beben. El motivo siempre, Claro siempre va a que estar. sí. Entonces, nosotros tenemos una motivación superior. Y eso es lo importante. Dios tiene todo para nuestra felicidad. Correcto. Miguel, hay un punto importante que debiéramos recordar y que lo vimos en algún momento en lecciones pasadas, y es que el apóstol Pedro hace un énfasis muy importante en la doctrina. ¿Ah? Ujú. Él celosamente defiende la doctrina porque sabe perfectamente que en una iglesia que estaba naciendo en ese momento, todo lo que es no solamente la fase organizativa, sino digámoslo así, la constitución de toda esta organización que está claramente establecida en la palabra del Señor, era muy importante. ¿Qué relación ves tú entre lo que es cuidar la doctrina, por un lado, y el hecho de ser verdaderamente estudiantes de la Biblia y que a través de ella podamos nosotros proteger
este regalo que Dios nos ha dado, que a la vez también protege a la iglesia. Claro, tú dijiste una palabra muy, muy especial, Juvenal, celosamente. Ese celo que resguarda todo. Yo no soy padre, pretendo serlo algún día, pero yo me imagino cómo los padres cuidan de sus hijos. Con un celo que significa, por ejemplo, que si hay un peligro, se van a lanzar para salvarlos, van a correr si están lejos para estar cerca de ellos y darles tranquilidad. Pedro protege la doctrina celosamente porque él ha visto cómo este concepto teológico, cómo este desarrollo teológico ha podido ir creciendo desde cero. Y digo cero, ¿por qué? Porque si bien esta teología venía de mucho tiempo, porque había judíos entre medio, había escribas, había muchas cosas en los tiempos de Jesús, pero el concepto que ellos habían adoptado era tan lejano a la realidad que hubo que casi comenzar de nuevo. Porque Jesús venía, y en Mateo nosotros lo vemos, siempre él decía, ustedes han escuchado esto, pero yo les digo esto. O sea, tenía que... ¿Oíste que fue dicho? Claro, literalmente tenía que tomar lo que se había mencionado anteriormente y volver a hacerlo porque se había tergiversado tanto. Entonces, Pedro, como la mayoría de los apóstoles y los discípulos, vio cómo esto se fue desarrollando. Ahora, eso mismo pasa con nosotros. Cuando tú, por ejemplo, te esfuerzas, inviertes para construir un proyecto, un ejemplo superficial o trivial, tu casa, y de un repente a otro alguien viene, por ejemplo, y la ensucia, o alguien viene y te roba, o la daña, o le tira una piedra, ¿cómo te sientes? ¿Por qué? Porque es un esfuerzo de una vida. Ahora, más aún, piensa tú en que tú le has heredado esa casa a tus hijos, pasan muchos años y tú vuelves y esa casa está toda dañada, está toda corrompida, probablemente ahí hay hongos. ¿Cómo te sientes tú? Todo el esfuerzo de una vida. Yo lo viví personalmente una vez en mi vida. Mis abuelos paternos lucharon mucho por algo y de un momento a otro todo eso se perdió. Entonces hubo un dolor muy grande porque hay un esfuerzo grande para conseguir eso. Más aún para conseguir una verdad. Entonces ahora, pongámonos en la actualidad. Tú y yo, nosotros tres y todo el mundo ha recibido esto por herencia. Y parece que por recibirlo por herencia no lo tomamos en cuenta. O sea, como ya el desarrollo teológico está concebido, ya tenemos las verdades, están las verdades más importantes, hemos encontrado 28 creencias fundamentales que extraemos de la Biblia, entonces, no, por ningún motivo. Más aún deberíamos amar esto con seguridad, con denuedo, con ímpetu. ¿Por qué? Porque esta es una verdad que impactó la vida de nuestros antepasados y sigue impactando nuestra vida y seguirá impactando la vida de otros más. O sea, Y Dios la creó justamente para eso. claro, o sea, esto aunque tenga 1000 años, tiene 2000 años, aunque tenga 5000, 6000 años, no importa cuánto más tengamos que esperar, es verdad, Juvenal. Entonces, esa es la cosa que todos necesitamos conocer. Esto es verdad. Ahora, por lo perdón tanto, que te interrumpa, cuidarlo. pero muchas veces se piensa en torno a la importancia de la doctrina, pero sobre la base de que esta doctrina debe ser administrada solamente por teólogos Claro. o por líderes de la iglesia, llámese pastores o alguien que tenga esa ascendencia. Sin embargo, me da la impresión que el apóstol Pedro quiere dejar muy en claro que finalmente todos somos responsables de velar por esta doctrina, Y lo dice. partiendo por Y lo conocerla. dice, claro, y ¿Ah? lo dice porque nos nombra a todos como real sacerdocio, Exactamente. nación santa, pueblo adquirido Sacerdocio por Dios. O sea, universal. eso da a entender de que todos somos responsables Claro, de esto, de compartirlo y de Y aquí hay vivirlo. un punto, muchas veces nosotros somos llevados, como dice el apóstol, por todo viento de doctrina, porque la doctrina que yo debiera tener muy en claro, debiera haberla asimilado, estudiado, meditado profundamente, no está clara. ¿Ah? Claro. Y producto de lo mismo trae consecuencias bastante nefastas. Pastor, ya estamos poco a poco terminando nuestro programa, no solamente de hoy día, sino que de todo un trimestre que hemos estado muy cercanos y creo que todos hemos quedado muy familiarmente relacionados con Pedro. Y realmente nos conmueve el amor que él sentía, ese amor pastoral, sobre todo con una iglesia que sufría mucho producto de la persecución externa, pero también él hace mención a los falsos maestros, los falsos profetas que en realidad estaban trayendo un sufrimiento interno realmente de grandes proporciones. ¿Cómo traemos eso finalmente a nuestra realidad actual dentro del contexto de una iglesia que espera la venida del Señor, que de alguna manera se ha decaído un poco, pero necesita ser levantada para que efectivamente cada uno de nuestros amigos que están viendo se sienta parte de este proyecto salvífico maravilloso de parte del Señor, de no solamente esperar la venida de Cristo, sino que prepararme y preparar a otros para encontrarnos con Él? El Señor quiere que haya paz en nuestra vida.
que haya felicidad. El Señor quiere poner esa esperanza que todo cristiano tiene en que muy pronto todo esto va a terminar para comenzar una nueva vida donde ya no va a existir el llanto, el dolor ni el clamor, como lo dice el libro de Apocalipsis. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, aceptar lo que el Señor tiene para mí y dejar que el Espíritu Santo actúe en mi vida. El Espíritu Santo me va a guiar a la palabra, donde yo voy a escuchar la voz de Dios. El Espíritu Santo me va a ayudar para que yo me comunique con Dios por medio de la oración y converse con Él. Yo le hablo y Él me contesta mediante las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo va a hacer que mi fe crezca. Y cuando eso ocurra, nosotros vamos a ampliar el horizonte de nuestra vida. Y entonces sí, vamos a poder gozar de esta vida. No importa las circunstancias, pero vamos a gozar de esta vida realmente. Y aún más, con esa bendita esperanza en el corazón de que muy pronto comenzaremos aquella eternidad donde vamos a conocer la verdadera felicidad, esa felicidad que no termina nunca. Qué grandioso va a ser. Y qué grandioso es cuando nosotros aceptamos al Señor y aceptamos esa salvación que Él nos ofrece en forma gratuita para nosotros, porque Él la pagó en la cruz del Calvario. ¿Qué le parece si tomamos una decisión y hacemos una oración en esta oportunidad y le pedimos al Señor que nos ayude a fin de que podamos empezar a gozar y permitir que aquellos seres que nosotros amamos también por nuestro testimonio puedan hacer lo mismo? Oremos. Amado Dios, queremos agradecer una vez más el que nos hayas dado la oportunidad de estudiar estas cartas del apóstol Pedro. Gracias porque por medio de la inspiración del Espíritu Santo, Él nos ha entregado todas estas enseñanzas, estas amonestaciones, esta guía. Gracias, Padre, porque por medio de Él también, una vez más, podemos apreciar lo que Cristo hizo por nosotros y lo que esto significa en términos de la paz, la felicidad que tú entregas en nuestra vida. Te rogamos que si hay personas que están viendo que están pasando por problemas, por necesidades, por angustia, que tu Santo Espíritu toque sus corazones y les ayude para que su fe pueda crecer, para que su fe sea suficiente para entregar esos problemas, esas dificultades en tus manos y esperar una respuesta de ti. Tú haces posible lo imposible. Ayúdales y permite que aquella paz que solamente tú puedes entregar pueda reinar en sus corazones. Sí, Padre. Gracias una vez más. Y gracias por darnos siempre más de lo que pedimos. Quédate con nosotros ahora y siempre y bendice nuestros hogares y nuestras familias. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Muy bien, Pastor Horacio, Miguel, muchas gracias por habernos acompañado. Y especialmente a cada uno de ustedes, amigos televidentes, queremos agradecer la fiel sintonía que ustedes nos han brindado todo este tiempo, particularmente en este programa. Deseamos de todo corazón que las bendiciones de lo alto, de manera muy abundante y profusa, sean sobre cada uno de ustedes y también sobre nosotros. Les invitamos para que puedan estar con nosotros en la siguiente temporada y por supuesto ahora a permanecer en la sintonía del canal Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza. Será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar, Dios mediante, en Lecciones de la Biblia.